Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los problemas de concentración del capítulo de soluciones químicas. El presente ejemplo dice lo siguiente: se disuelven 30 gramos de NaCl sólido, es decir, cloruro de sodio en estado sólido, en 1200 mililitros de agua. La solución obtenida se mezcla con un volumen de 1,5 litros de solución, 0,08 molar M mayúscula de NaCl acuoso, es decir, de cloruro de sodio acuoso o disuelto en agua. Calcular la concentración final de la solución resultante. Para resolver el presente ejemplo, primero ilustremos el proceso que se lleva a cabo. Resulta que se toman 30 gramos de NaCl cloruro de sodio en estado sólido y se disuelven en 1200 mililitros de agua, que pueden estar previamente medidos, con un volumen de solución acuosa de NaCl de 1,5 litros, que tiene una concentración de 0,08 molar, lo que conlleva que al final se va a obtener una solución con una concentración molar desconocida y un volumen de solución final también desconocido. Vamos a resolver entonces el presente problema, indicando las variables que nos dan en el enunciado. Claro está que al final de esta adición, es decir, de agregar estos 1200 mililitros de agua que ahora contienen también cloruro de sodio, es decir, la solución resultante inicial, luego de adicionarse a la segunda solución, esta va a presentar un incremento en su volumen como solución ya finalmente obtenida. Entonces nos toca determinar cuánto es el volumen de la solución final y cuánto es el valor de la concentración final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la concentración de la solución inicial, o llamémosla más bien solución 1. Nos indican que se disuelven 30 gramos del soluto, en este caso el soluto es cloruro de sodio, NaCl, en estado sólido, y esos 30 gramos de cloruro de sodio se disuelven en un volumen de solvente igual a 1200 mililitros, valor que en unidades de litros es igual a 1,2 litros, porque para pasar de mililitros a litros dividimos entre 1000, y al dividir 1200 entre 1000 nos da 1,2 litros. En este caso el solvente, que es entonces agua H2O en estado líquido. Para determinar la molaridad de esta solución inicial es necesario obtener esa cantidad en unidades de moles. Entonces recordemos que las moles de una sustancia, en este caso las moles de cloruro de sodio, son iguales a los gramos de cloruro de sodio NaCl sobre el peso molecular del NaCl, cloruro de sodio. Y determinemos el peso molecular del cloruro de sodio para poder hallar las moles de cloruro de sodio. De una tabla periódica obtenemos que el peso molecular del sodio es aproximadamente de 23 gramos sobre mol y tenemos un átomo de sodio en la molécula de cloruro de sodio. Entonces multiplicamos 1 por 23, al final colocamos las unidades más un átomo de cloro por el peso atómico de cloro, que se puede aproximar a 35,5, y esto nos da entonces un valor de 58,5 gramos de cloruro de sodio contenidos en una mol de cloruro de sodio. Y ya solo tenemos que reemplazar en esta ecuación los valores indicados. Y tenemos que las moles de cloruro de sodio son iguales a los gramos de cloruro de sodio, 30 gramos de NaCl, sobre el peso molecular del NaCl, que es de 58,5 gramos de NaCl contenidos en una mol de NaCl. Cancelamos unidades de gramos de cloruro de sodio en el numerador con gramos de cloruro de sodio en el denominador, y al final, efectuando el análisis dimensional correspondiente, vamos a obtener unas moles de cloruro de sodio NaCl iguales a 0,51
3 moles de cloruro de sodio, moles de NaCl. Ya con este valor de las moles determinamos la concentración de la solución inicial o solución 1, que es entonces igual a las moles de cloruro de sodio en esa solución inicial. Entonces este valor obtenido lo indicamos como N sub 1 sobre el volumen de la solución inicial, V sub 1. Como en este caso tenemos que el soluto es sólido, entonces consideramos que el cambio de volumen debido a la adición de este soluto sólido es despreciable, es decir, que el volumen de la solución lo vamos a considerar como igual al volumen del solvente. Entonces el volumen inicial, volumen de la solución 1, es igual a 1,2 litros. Y ya tenemos todos los valores para obtener la concentración de la solución 1. Las moles de la solución 1 son entonces igual a 0,513 mol de cloruro de sodio NaCl sobre el volumen de la solución, que es de 1,2 litros. Y efectuando esta operación indicada tenemos que la molaridad inicial es igual a 0,43 mol de soluto NaCl sobre el litro de la solución. Aunque este dato no es el que nos están pidiendo, que corresponde a la concentración de la solución inicial, es bueno tenerlo como referente para analizar cuánto cambia la concentración luego de que se mezclan las dos soluciones. Entonces ya tenemos que la molaridad de la solución 1 es de 0,43 mol de soluto sobre el litro de solución. Claramente es entonces una solución con una concentración mayor respecto de la segunda solución, que tiene una concentración de 0,08 molar. Entonces, al adicionar ese volumen de la solución 1 o volumen inicial V sub 1 de 1,2 litros con una concentración de 0,43 molar a otra solución de 1,5 litros con una concentración de 0,08 molar, lo que vamos a hacer es entonces concentrar esa segunda solución, que va a pasar entonces a un valor mayor a 0,08 molar. Y por cierto, debemos recordar que las moles de cloruro de sodio en esta solución 1N sub 1 son iguales a 0,513 mol de NaCl. Esas son las moles que hay en la solución 1 o solución inicial. Y ahora vamos a pasar a calcular las moles contenidas en la segunda solución, en la solución número 2. En la solución número 2, el soluto es igualmente el cloruro de sodio y el agua es el solvente. Y nos indican que ya está formada la solución de cloruro de sodio en agua, porque nos dicen que es una solución acuosa por estas dos letras AC, solución acuosa de cloruro de sodio. El volumen de esta segunda solución V sub 2 es de 1,5 litros y la concentración de esta segunda solución M sub 2 es de 0,08 molar, que también se expresa como 0,08 mol de soluto o mol de NaCl sobre el litro de solución. Entonces calculemos las moles que hay contenidas en esta segunda solución antes de que se adicione la primera solución. Las moles en esta segunda solución de cloruro de sodio son iguales entonces a el producto de la concentración molar en esta segunda solución por el volumen de esta segunda solución. Y esta expresión se obtiene por el concepto de molaridad, que es igual a las moles de soluto sobre volumen de la solución en litros, y despejando la variable moles de soluto, que es igual a la molaridad por el volumen de solución, que estaba dividiendo del lado de las moles y pasa entonces a multiplicar a la molaridad. En esta ecuación reemplazamos los valores conocidos y tenemos que las moles en la segunda solución son iguales a la molaridad en la segunda solución, que es de 0,08 mol de soluto sobre litro de solución, por el volumen de esta segunda solución,
que es de 1,5 litros. Y eso nos da unas moles para la segunda solución N sub 2 como iguales a 0,12 mol de soluto o mol de cloruro de sodio. Ahora necesitamos determinar las moles finales, N sub F, que son iguales a las moles de la solución 1, N sub 1, más las moles de la solución 2, N sub 2. También es válido aplicar la fórmula mol final o moles finales son iguales a las moles iniciales más moles adicionadas. En este caso, las moles iniciales corresponderían a las de la solución 2 y las moles adicionadas a las de la solución 1, que es la que se está agregando a la solución 2. Entonces las moles finales N sub F son iguales a las moles de la solución 1, 0,513. Al final colocamos las unidades, más las moles de la segunda solución, que las acabamos de determinar como iguales a 0,12. Y al sumar estos valores obtenemos que las moles de la solución final son iguales a 0,633 moles de NaCl cloruro de sodio, que es el soluto. Entonces ya tenemos las moles finales N sub F como iguales a 0,633 mol de soluto o mol de NaCl. Ya para la solución finalmente obtenida tenemos que las moles finales son, como las hemos calculado, iguales a 0,633 mol de soluto o mol de NaCl, y el volumen de la solución final V sub F decimos que corresponde a la suma del volumen de la solución 1 más el volumen de la solución 2, el cual es entonces igual a sumar 1,2 litros de la solución 1 y 1,5 litros de la solución 2, porque vamos a considerar volúmenes aditivos, y el volumen final nos da igual a 2,7 litros. Y ahora podemos determinar M sub F, que es la concentración de la solución final, como igual a las moles finales N sub F sobre el volumen final. Reemplazamos en esta ecuación los valores indicados y tenemos que la concentración final es igual a 0,633 mol de soluto o mol de NaCl sobre 2,7 litros de la solución. Resolviendo esta última operación obtenemos que la concentración final de la solución es de 0,23 molar o 0,23 mol de soluto sobre el litro de solución. Este valor es entonces la respuesta para el presente ejemplo, y podemos señalar que la solución final obtenida tiene una concentración de 0,23 molar y un volumen de 2,7 litros. Entonces miremos que la solución final obtenida, que tiene una concentración de 0,23, es una concentración mayor a la de la segunda solución, que era de 0,08 molar. Entonces, al adicionar la primera solución, que está más concentrada, a la segunda, que estaba menos concentrada, se obtiene una concentración, por decirlo de alguna forma, intermedia entre los dos valores de concentración, considerando la cercanía en los valores de los volúmenes de ambas soluciones, 1,2 y 1,5 litros. De todas formas, siempre es muy importante efectuar todos los cálculos necesarios para llegar a la respuesta solicitada, y cuando vayamos a hacer suposiciones o aproximaciones, hacerlas siempre y cuando los postulados que estemos manejando sean válidos para hacer dichas suposiciones o aproximaciones. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.